Sí quiero expresar mi extrema felicidad por tener un centro así en la Escuela de Gobierno. Creo que hoy, en el mundo de las políticas públicas modernas, formar funcionarios o hacedores de política sin tener, por el otro lado, el correlato de un centro que analice, investigue, evalúe las políticas, es casi como tener la mitad de un todo. Me parece que es esencial lo que estamos lanzando ahora, creo que tiene muchísima potencialidad. Yo en general no soy muy de festejar, simplemente veo el vaso medio vacío, pero vamos a ver qué es lo que surge de esto. Pero la verdad que, como decía Guadalupe, el movimiento que hemos tenido antes de lanzar, el que estamos lanzando ahora, y de hecho ya hay un par de investigadores más que no estaban, que están acá algunos, que no estaban en este mapa que trazó Guadalupe, que me parece que la potencialidad es muy alta. Ahora, es muy alta y voy a comentarles brevemente tres dimensiones en las cuales creo que es muy alta. La primera, déjenme darles un ejemplo del campo del trabajo, del futuro del trabajo, que es un poco un tema que a mí del cual no sé nada, pero me apasiona, entonces hablo mucho. Y del cual generalmente se dice muchas cosas del trabajo de afuera y sobre todo el trabajo argentino, y entre las cosas que se dicen es que, más allá de lo que pasa con nuestra educación, etcétera, nuestra fuerza laboral está en una situación compleja porque tiene calificación media baja, porque hay desempleo medio encubierto, todos esos sectores que se llaman sensibles, o el empleo público que en algún punto puede ser redundante, y aparte tenemos sectores que están desplazándose, dejando, digamos, desempleo en algún lado para crear empleo en otro, y a todo esto se suma todo lo que se discute sobre la sustitución tecnológica, que acá todavía no ha llegado, pero está llegando mientras estamos presentando este centro. Y en general a esa situación uno la responde con, bueno, hay que formar, hay que dar más educación. Y en los últimos 2 semanas, dos cosas me pasaron. Recibí un trabajo muy bueno de David McKinsey, que es un tipo que hace evaluación y aparte hace un review, una reseña de muchas evaluaciones, un trabajo del Banco Mundial donde hace evaluaciones de políticas de formación profesional. Y les da que la mayoría no sirve para nada. Ok, dan algunas que sí, o sea, hay muchas enseñanzas positivas de eso. Pero lo que uno repite como un loro muchas veces, en la voluntad o en la expectativa de mejorar la situación, porque ¿qué hay de malo en educar? En el fondo sí, sirven para ser una mejor persona, pero no sirven para reducir el problema de descalce, de desempleo, no sirven para reencauzar, en la mayoría de los casos. ¿Qué quiere decir con esto? Que sin duda tenemos que enfatizar la formación profesional, pero la evaluación es fundamental, porque si no vamos a estar poniendo mucho esfuerzo en cuestiones que finalmente no van a tener el impacto deseado. Y por ahí ni nos enteramos, porque muchas veces pasa que ni nos enteramos si funcionó o no la política, porque a posteriori tampoco la evaluamos. El otro punto por el cual me parece que esto es esencial y el timing es, diría, óptimo, es porque estamos en una situación en la discusión de políticas en Argentina y en general en el mundo, en donde aceptamos que los gobiernos tienen que intervenir, y intervenimos todo el tiempo. Y tenemos muchísimas políticas que heredamos y políticas nuevas. Tenemos políticas de protección social, políticas muchas de intervención, políticas de promoción productiva. O sea, no hay un resumen de la cantidad de políticas de intervención pública, es imposible encontrarlo porque son tantas y muchas se solapan. Y hay muchas nuevas que parecen que son buenas, pero uno no sabe muy bien si son o no son, y si a veces se larga a intervenir y no junta los datos suficientemente, con la suficiente antelación, entonces después ni siquiera las puede evaluar. Hay muchísimo para evaluar. Donde uno mire hay cosas para evaluar, y de hecho mis copanelistas seguramente van a mencionar algunos. Algunas de esas intervenciones las están llevando a cabo Elena y Sebastián, las están pensando, ¿sí? Entonces, material para evaluar no falta, y es esencial que lo hagamos, y si tenemos tiempo que lo hagamos a nivel de piloto antes de lanzarnos todos a la pileta, pero al menos que evaluemos en algún punto del proceso para saber si funciona o no y cambiar a tiempo, y es un poco lo que está en línea con lo que decía Ernesto. Y por último, hay algo que tiene que ver más con datos o con evidencia que con evaluación, y me parece que hay que resaltar, porque no solo vamos a evaluar políticas, estamos en un momento en el estado de muchas disciplinas, y sobre todo en el análisis de lo que se llaman políticas basadas en la evidencia, que es extraordinariamente rico. La producción de datos está superando con creces la capacidad de análisis. A nosotros nos viene gente, digo, empresas, sectores, partes del sector público, nos dicen, tenemos todos estos datos, hagamos algo con estos datos.
¿sí? Y seguramente hay muchas cosas para hacer, y algunas de las cosas las mencionó Wada, simplemente con 48 horas y una persona que sabe manejar los datos, pero hay muchísimo más. La potencialidad, no solo para evaluar políticas, sino para generar nuevos saberes a través de los datos, es... ni siquiera las conocemos. Algunas las conozco porque son viejas. No sé, nosotros podemos medir, no está Roberto Acosta acá, pero las matrices de origen y destino. Yo soy ingeniero en transporte originalmente. Las matrices de origen y destino ya no las medimos con encuestas, las podemos medir con datos de los teléfonos celulares, por ejemplo. Bueno, eso es viejo para lo que estamos hablando, pero hay datos que, como decía antes, todavía no sabemos que podemos usar, no sabemos que tenemos y qué podemos hacer con ellos. Por eso es tan importante tener un data lab grande, con especialistas, que se comunique con otros laboratorios de datos, que replique experiencias que se están haciendo, experimentos que se están haciendo en otros países, y algunas de esas cosas estamos haciendo, porque de hecho estamos pensando en replicar un experimento que hizo Accenture con el MIT en Estados Unidos, acá, hacer lo mismo también en el campo del trabajo, replicarlo para poder compararlo. Y hay algunas cosas que estamos hablando con el Ministerio de Trabajo que tienen que ver un poco con esta idea del data mining de datos que antes no había. De hecho, acá está José Anchorena, ellos están produciendo datos que antes no existían y ahora tenemos que pensar todas las cosas que podemos hacer con ellos. Entonces, 3 grandes razones para tener un centro que evalúe, produzca, ordene y visualice la evidencia. Por eso digo, me parece que es fundamental tenerlo y ahora hay que usarlo. Y con esto nada más voy a... Sí, voy a pasarle la palabra a Elena, que va a presentar primero. ¿Sí o no? Sí, sí, esto debería facilitarte la presentación. Perfecto. Elena, bueno. Bueno, primero... Hola, hola, ¿se escucha? ¿Sí? Bueno, primero felicitarlos por la iniciativa, a la universidad. La verdad que es un honor formar parte del Consejo Asesor, creo que es algo absolutamente necesario para el país, tener un centro de evaluación de políticas públicas, era una vieja deuda, así que cuentan con toda la colaboración del Ministerio de Educación de la Nación y bueno, de hecho ya estamos en tratativas para avanzar en una de las evaluaciones nuevas de políticas públicas educativas que se va a empezar a implementar a partir de este año y queremos que el CEPE gestione eso desde el inicio. Esa política desde el inicio. Ayer Eduardo me dijo 10 minutos, avances y desafíos de la evaluación educativa. Voy a tratar de cumplir, Eduardo, como me dijiste, rápidamente. ¿Si me puedo parar? Por supuesto. Tenemos Allá tenés el proyector, la computadora, si quisieras. No. ¿Bien? Solamente voy a necesitar esto. ¿Ahí está bien? Sí. Bueno, en primer lugar, decirles que el año pasado, cuando iniciamos la Secretaría de Evaluación Educativa, nos propusimos aplicar la prueba Aprender, la prueba digamos, de aprendizajes que se venía implementando con el nombre ONE en los años anteriores, que se aplicaba cada 3 años, cuya información se daba al año y medio o a los 2 años. La última difusión había sido en forma por región, ni siquiera desagregada a nivel de jurisdicciones, en forma pública. Digamos que en una primera reunión del Consejo Federal de Ministros fue el primer tema que pusimos sobre la mesa. En ese momento Esteban Bullrich era el ministro y dijo, bueno, ¿cómo hacemos para revertir esta situación de que la sociedad no conozca o no tenga derecho a la información educativa devenida de este tipo de evaluaciones? Y la verdad que tuvimos sorpresivamente un masivo apoyo por parte de los 24 ministros, que seguramente eran los que en la gestión anterior muchas veces decían no publiquemos, pero nos dijeron, bueno, demos este paso adelante, lo aprovechamos mucho, ese paso adelante, y pudimos implementar la prueba. La segunda línea de modalidad evaluativa era la autoevaluación institucional, que convencidos de que la forma de linkear en un tema que es tan resistido por la comunidad educativa por distintos temas, por distintos
por distintos factores, digamos, por temas ideológicos, por temas de no participación de la comunidad educativa en distintas instancias de las evaluaciones, por ser externa, excesivamente externa, quizás, y con muy bajos niveles de participación, y creíamos que hacer un link entre estas evaluaciones externas y estandarizadas con autoevaluaciones más participativas y democráticas, que trabajaran diferentes temas, donde el primer ejercicio siempre es mirar el resultado de la prueba, aprender y trabajar sobre ello, nos parecía una cuestión interesante, donde sumaron 11.910 escuelas de 3 provincias el año pasado. Y la tercera línea era evaluación de políticas y programas, porque como vos dijiste, también lo dijo Guadalupe, nos encontramos con que políticas que se habían originado en el año, por ejemplo, 2000, de las cuales yo había formado parte como UNICEF en la generación de esa política, digo una como ejemplo, los centros de actividades juveniles que se crearon en una situación de emergencia, o digo otra, para que abran las escuelas los sábados, para que los adolescentes asistan y promover más situaciones de pertenencia a la escuela entre los jóvenes de mayor vulnerabilidad social. Ese era el objetivo general de los CAJ en ese momento. Otra política grande que la desarrolló mi querido amigo y maestro Juan Carlos Tedesco, que lamentablemente hoy no está, como el programa Fines, que era un programa de terminalidad, era un programa que se lo había planteado Tedesco con un inicio y un fin, y así fue. Tenemos CAJ, CAI, Fines, como los grandes, bueno, teníamos como 32 programas de política nacional, pero los más grandes en términos de territorialidad y de impacto en la población eran estos, y no había una sola evaluación que nos posibilite, más allá de estudios cualitativos, que podrían ser muy buenos, pero no nos alcanzaban para ayudar a que los ministros jurisdiccionales y también el Ministerio Nacional tomara decisiones de cómo continuar, discontinuar o mejorar cada una de estas políticas educativas. Y cuando digo no teníamos ningún tipo de estudio que nos permita tomar una decisión al respecto, lo digo con mucha seguridad, porque analizamos absolutamente todas las evaluaciones que se habían hecho hasta el momento en los últimos 10 años en el Ministerio de Educación de la Nación, en convenio con universidades o en los equipos mismos del Ministerio de Educación. También hicimos un estudio de escuelas técnicas y también estos documentos temáticos, un poco en la línea que decía Guadalupe, no nos podemos quedar con información, hay que ser generosos, hay que ser amplios, hay cosas que podemos sacar desde la Secretaría en forma rápida, haciendo procesamientos de datos, hay otras cosas que tenemos que volcar a que las hagan las universidades, los centros de excelencia, porque nosotros no somos un centro de investigación, eso siempre lo digo en el equipo de trabajo. A todos nos encantaría estar haciendo nosotros las investigaciones, pero o evaluamos o investigamos, todo junto no se hace, así que celebro doblemente esto. Y por último, ¿qué innovaciones introdujimos en el año 2016? Difusión de información desagregada por municipio, transparencia de la información, un sistema abierto de consulta con el sistema Redatam, más que nada por el ámbito académico, y una presentación interactiva con Tableau, que es mucho más amigable, y un reporte por escuela que por primera vez tiene una información diferente de la tradicional, no solamente cómo me fue en esa escuela, sino cómo me fue en función de escuelas similares, por característica, tamaño, nivel socioeconómico, ámbito y sector, respecto del municipio y respecto de la provincia y de la nación, y también con datos que tenían que ver con clima escolar, trayectorias de los chicos, además de los datos tradicionales de desempeño. Les quiero mostrar estas dos cosas, porque cuando uno dice autoevaluación institucional, no es para que lean los detalles, simplemente márquense. Arriba, fíjense los colores. El color, por ejemplo, violeta, en el primero, segundo y tercer gráfico. Esto es el monitoreo que se hizo de una de las tantas reportes que saca la autoevaluación institucional en 12.000 escuelas. Por ejemplo, si yo veo, monitoreamos porque las escuelas con este proceso de autoevaluación elevan en una plataforma los resultados, y tenemos que, mientras que los docentes dicen, por ejemplo, que las estrategias de enseñanza no tienen incidencia,
los alumnos y las familias es a lo que más le dan incidencia. Y con estos datos, las escuelas pueden trabajar además de con el reporte por escuela. Esto es el monitoreo que hacemos semanalmente del uso del reporte por escuela de Aprender, que es la Evaluación Nacional de Aprendizajes, que fue censo, como lo vieron anteriormente. Semanalmente estamos elevando a los funcionarios de cada jurisdicción cuánto fue el uso que se le hace en cada una de las provincias al reporte. Sepan que anteriormente el año que más porcentaje de uso de reporte por escuela hubo fue del 20%. No estamos satisfechos con estos porcentajes, pero digamos que es un camino amplio esta cuestión de ir monitoreando el uso de la información que vamos generando. En este año, ay, me vas a matar, pero lo voy a hacer. En este año, Aprender, teníamos que también otro desafío. El desafío era que nos pedían mucho los gremios, mucho los docentes. Las pruebas estandarizadas, por muchas razones, los docentes no las quieren y avanzamos en una evaluación abierta de producción escrita en cuarto grado, que es una demanda de conocimiento, va a ser una muestra representativa a nivel nacional por sector público y privado, que es la primera vez también que se hace en el sistema educativo argentino y nos parecía muy importante. Y también la prueba va a estar para ciegos y para disminuidos visuales, que también era una deuda, quienes son los que participaban en las pruebas de evaluación. Con respecto a la autoevaluación institucional, de un módulo ya tenemos 4, este año aspiramos a tener 5 módulos. Tenemos cómo enseñamos, cómo evaluamos, el uso del TICS en la escuela y gestión directiva, que son todos consensuados con los docentes de todas las provincias, equipos de docentes de todas las provincias argentinas. Políticas y programas, este año tenemos ruralidad, estudiantes, escuelas del futuro, que lo va a hacer el CEPE a través del Departamento de Educación, y nos faltan los análisis de factores asociados. Este año, además, innovamos con la primera evaluación con representatividad nacional de los estudiantes del cuarto año de institutos de formación docente, también con mucho acuerdo del Consejo Federal. Esto todo está basado en las normas. La evaluación se va a llamar Enseñar. Es una evaluación que va a estar destinada para estudiantes de nivel primario y de nivel secundario, los que cursan el ciclo básico del nivel secundario, alrededor de 45.000 estudiantes, alrededor de 750 institutos de formación docente. Lo que vamos a evaluar es conocimientos básicos de escrita, criterio pedagógico y perfil de la profesión docente. Y acá me voy a detener, sí, un minuto o los 5 que me quedan, ¿no? ¿Cuántos me quedan? 3. 3, ok. Bueno, y esto me quiero detener un momento porque cuáles son los desafíos en los que nosotros todos los días trabajamos sobre ello. Hicimos un esfuerzo muy grande para difundir la información en tiempo y muy grande en términos de comunicación. También tengo que agradecer a los medios de comunicación, pero también en la comunicación con las escuelas. Estamos comunicados permanentemente con todas las escuelas del país. Creo que hoy eso es posible, es fácil de hacerlo y es necesario. Pero los desafíos, yo creo que uno es vencer la resistencia, otro es promover a usar los resultados de las evaluaciones, que no es un desafío menor, aunque tengamos la evaluación, a veces no se usa, porque a muchos no nos gusta lo que esa evaluación nos dice, y hay muchos intereses en juego en cada una de las políticas públicas y de las grandes y de las que generan más inversión. Avanzar en nuevas dimensiones y contenidos educativos. Esto sin duda es una deuda. Estamos avanzando en conocimientos básicos y elementales, pero hoy ya, y todo el equipo de neurociencia, que no sé dónde están ubicados, el equipo de neurociencia están dispersos, pero sin duda el desarrollo emocional, y hoy en día, en estos días, en estas últimas 2 semanas, tenemos un debate muy grande dentro del equipo. Dentro del equipo estamos convencidos, pero encontramos otras áreas del ministerio más reticentes a avanzar en por lo menos evaluar empatía, autoeficacia, cuestiones que hoy sabemos que inciden y mucho en el desempeño del futuro profesional docente
Y este tema por eso ayuda mucho que el CEPE difunda este tipo de nuevas dimensiones esenciales de la formación docente, esenciales para poder nosotros también avanzar con más evidencia en la evaluación. Lo vamos a hacer, algo de esto vamos a hacer, pero quizás sea muy poco o no todo lo que querramos, pero pensando a futuro es un tema muy, muy importante que quisiéramos trabajar también en forma conjunta. Comunicación y difusión, creo que es un tema estratégico, es un tema crucial, no solamente tiene que ver, insisto, con los medios de comunicación masiva, sino también tiene que ver con la comunicación con los actores. Respecto de lo que se va a hacer, cómo se va a hacer, cómo se va a difundir, cómo podemos restar el temor y la resistencia que tienen los actores. La principal estrategia que encontramos, y en esta me detengo un momento, es en lograr mayores niveles de participación. ¿Y en qué sentido? En el sentido de que la prueba históricamente se hizo desde sus orígenes en el año 2003, con un grupo cerrado de técnicos, y por suerte así fue, porque la formación de recursos humanos es una vacancia muy grande en el área de evaluación en todos los campos en el país. Estamos fortaleciendo, y el DITELAC también colaboró con nosotros en fortalecer a 24 unidades de evaluación jurisdiccionales que estamos tratando de fortalecer con recursos humanos, y el Banco Mundial también agradezco mucho su apoyo para ello. Pero también tenían que participar en el desarrollo de la prueba. Entonces generamos cuerpos colegiados de itemistas, cuerpos colegiados de lectores críticos, elegidos por los funcionarios, con, por supuesto, términos de referencia muy precisos que desarrollamos en la Secretaría de Evaluación Educativa. Y hoy podemos decir que tanto la prueba Aprender como la prueba Enseñar, por supuesto que tuvimos que capacitar a todos estos agentes, expertos disciplinares. Uno no encuentra expertos en evaluación o expertos en desarrollo o en construcción de ítem así nomás en una provincia. Eso no es así, ni en una provincia, lo digo Ciudad de Buenos Aires, provincia de Buenos Aires, no quiero decir una provincia en particular. Pero bueno, los capacitamos y hoy tenemos varios cuerpos colegiados federales para distintas instancias de la prueba. Y esto creo que fue digamos, la estrategia más efectiva para lograr un mayor acercamiento y aceptación. Ya no es una prueba centralista, como también nos decían, sino que es una construcción federal. Me refiero al instrumento. Ahora también quieren analizar con nosotros los datos, procesarlos, hacer los resultados. El otro punto es sumar más aliados estratégicos, que no es menor, así como nosotros estamos trabajando con la universidad y también vamos a seguir y estamos trabajando con otras universidades y otros centros que se están formando como el Observatorio de la Calidad Educativa. También se necesitan otros actores, porque creo que una de las mayores deudas en la evaluación educativa es cómo indagar más en profundidad la cuestión de cuánto aporta la educación al desarrollo y a la cohesión social, que son para mí dos obsesiones, ¿no? ¿Cuánto apunta la educación a la cohesión social y al desarrollo? ¿Cómo indagamos eso? ¿Cómo lo medimos? En esto también hay que estar involucradas las familias. Nosotros tenemos una deuda con esto y creo que hay que sumar de alguna manera a la comunidad educativa amplia para debatir abiertamente estos temas y también empezar a evaluar en familias, en docentes y en estudiantes esta cuestión de la valoración social por la educación subjetiva y objetiva en relación justamente a estas dimensiones que hacen a la cohesión social, que hoy no integran o lo integran mínimamente a partir de este 2017, y estamos terminando de cerrar los ítems en estos días, pero mínimamente estos aspectos centrales, porque todos valoramos la educación, todos sabemos que la educación transforma la realidad, pero puede no transformarla, como el caso recién que dijiste, Eduardo, de la formación profesional, que
sinceramente, cuando uno se pone a analizar un poco cuáles fueron las políticas de formación profesional en la Argentina en los últimos 10 años, fueron para los sectores más vulnerables, las formaciones más débiles y muchas veces dirigidas por por las corporaciones. Es decir, estos son los recursos humanos que tenemos para dar la formación, entonces esta es la formación que damos, en vez de elegirla con otro tipo de criterio. Y así fue históricamente. Un poco lo mismo también nos pasa en las escuelas técnicas, por eso el estudio también de escuelas técnicas. Bueno, ¿cómo revertimos esto? ¿Cómo mejoramos? Hemos dado pasos, estoy muy agradecida al equipo, porque parte está acá, pero también quiero saludar a Diego Jorrat, que se nos fue, pero te extrañamos. Hoy te nombré como 3 veces, Dieguito. Decirles que hemos dado pasos, pero tenemos muchos desafíos por delante pendientes. Necesitamos trabajar juntos, sumar aliados. Así que estoy muy agradecida por esta invitación.